Saludos compañeros, bienvenidos. Miren, hoy vamos a explicar la actividad número 3 del módulo 4, es decir, del módulo de hoja de cálculo. Entonces, nada, vamos a trabajarlo. Recuerden que esta actividad está en el mismo módulo hoja de cálculo, que es lo que estamos trabajando en esta semana, la segunda parte, la segunda semana. Fíjense que está al final, donde dice semana 3 del módulo, semana del 3 al 9, febrero 2025. Entonces, aquí tienen una información explicándole a qué nos vamos a basar en esta semana. Entonces, tienen 3 videos didácticos sobre tabla dinámica, formato condicional y gráficos en Excel. Básicamente, nuestro tema se va a trabajar, o nuestra actividad se va a trabajar entre estos tres habilidades. Entonces, nada, recuerden, tienen un foro aquí como toda la semana, un foro reflexivo en este caso. Tienen 10 puntos de ese foro y tienen la actividad que tiene una totalidad de 40 puntos. Entonces, esta actividad, recuerden colocarla aquí, es un archivo en Excel, donde vamos a trabajar 3 hojas diferentes con cada uno de los ejercicios correspondientes a estos videos que están aquí, a formato condicional, a gráfico y a tablas dinámicas. Entonces, aquí tenemos una pequeña introducción o una pequeña información acerca de esta actividad, pero nada, vamos allá, vamos a presentarle la actividad. Entonces, fíjense, este es el archivo de la actividad. Fíjense que dice actividad 3, módulo 4, manejo de hojas de cálculo. Entonces, ¿cómo se llama ese archivo? Actividad de análisis de ventas en Excel o en hojas de cálculo, aunque yo ponga aquí Excel, pero es hojas de cálculo. El objetivo de esta actividad es desarrollar habilidades en el uso de hojas de cálculo, especialmente en la creación y análisis de datos utilizando tablas, gráficos y tablas dinámicas. Los 3 ejercicios deben ser desarrollados en un único archivo de Excel, distribuido en hojas diferentes para facilitar la organización y la evaluación del trabajo. Es decir, vamos a trabajar en un mismo archivo de Excel 3 hojas diferentes. Entonces, fíjense aquí, instrucciones generales. Crea un archivo en Excel que tenga 3 hojas, una para cada ejercicio. ¿Cómo se va a llamar el ejercicio? Nombra cada hoja con la siguiente término, en la tabla y ventas, primera hoja, gráfico, segunda hoja, y tabla dinámica, tercera hoja. Vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo se hace eso? Fíjense que yo tengo aquí el programa de Excel abierto. Fíjense que dice libro y acá abajo dice hoja. Entonces, Excel viene siendo un libro, ¿verdad? Un libro lo que está compuesto por hojas, en este caso, hojas de cálculo. Fíjense que aquí dice hoja 1. Entonces, son 3 hojas. Para yo agregar la hoja número 2 y la hoja número 3, debo darle clic donde dice aquí el símbolo de más. Clic. Fíjense que se me dio la segunda hoja. Clic y ya tengo la tercera hoja. Ahí tengo mi primera instrucción realizada, que es esta, ¿verdad? Esta que está aquí. Entonces, ahora, ¿qué me toca? Nombrarla, vamos a nombrarla. La primera hoja se va a llamar tabla y venta. Selecciono, lo copio para hacer el proceso un poquito más rápido. Voy a mi Excel y digo aquí en mi primera hoja, encima del nombre hoja le doy clic derecho, luego un clic izquierdo donde dice cambiar el nombre, pego mi nombre y enter. Ya tengo mi primera hoja. Ahora vamos con lo del gráfico, ¿verdad? Gráfico, clic derecho, clic izquierdo, le pongo ahí gráfico. Déjame buscar el nombre para simplemente copiarlo y pegarlo. Vamos allá. Cambiar el nombre, pegar. Y ahora vamos con mi tercera hoja. Clic derecho, clic izquierdo en cambiar el nombre, que es tabla dinámica, pero vamos a copiarlo. Y nada, ya con eso yo tengo mi primer instrucción realizada. Cambiar el nombre, pegar, enter. Ya tengo ahí mi primera instrucción realizada, que es esta, ¿verdad? Ya tengo esa, la instrucción general. Entonces ahora vamos a desarrollar los ejercicios. En la hoja que se llama tabla y venta, yo voy a desarrollar el ejercicio número 1. ¿En qué consiste? Abre Excel y diseña la siguiente tabla. Es diseñar esa tabla así como está. Y aquí, entonces, calcular con la fórmula de multiplicación, multiplicar la cantidad por el precio unitario. Entonces, con esta fórmula nosotros vamos a hacer, pero vamos a diseñar la tabla primero. Para cuestión de administrar el tiempo, que sea más rápido, ya yo tengo la tabla digitada. Fíjense que está también con sus hojas 2 y 3, gráficos y tabla dinámica. Entonces, nada, vamos a trabajar en esta tabla. Entonces, la selecciono completo. ¿Para qué? Para darle formato a mi tabla. Recuerden la importancia de darle formato. Así es, él sabe con lo que está trabajando. Y cuando tú utilices una fórmula, él la va a entender mejor, porque sabe con qué dato está trabajando y con qué no. Como aquí yo puedo evidenciar que hay más texto que número, pues entonces yo lo voy a poner en formato general de texto. La selecciono. Vamos aquí en general, vamos al texto. Ya todo está en texto. Ahora voy cambiando los datos específicos. Por ejemplo, lo que son fechas, lo selecciono y le digo fecha corta, ¿verdad? Fecha corta. Lo que son cantidades, la selecciono y le digo que es número.
número como tal, fíjense que se me le agregan decimales. Para yo eliminar los decimales o agregarle, vamos a estos iconos que están aquí. Fíjense que hay más, está el de por ciento, está el de millares, está el de los símbolos de dinero y está lo aumentar y quitar decimal. Entonces, si yo le doy aquí, aumenta decimal. Si yo le doy al siguiente, entonces disminuye decimal. Ya ahí están disminuyendo, ¿verdad? Le quité mi decimal. Esto, como son precios, yo lo voy a poner en dinero, ¿verdad? Entonces, clic derecho, perdón, clic derecho no, seleccionar. Vamos aquí donde dice moneda. Ya están ahí en dinero. Y este, el último, yo dije que le vamos a poner contabilidad para hacerlo un poquito diferente. Contabilidad. Entonces, otra cosa es darle, digamos, un diseñito a la tabla. Vamos a darle ese diseñito. Yo le voy a dar clic aquí para seleccionar toda mi tabla. Va a poner un fondo blanco para que se vea mucho mejor. Y luego voy a seleccionar mi tabla y le vamos a dar clic aquí donde dice dar formato de tabla. Clic ahí. Buscamos la que nos guste. Yo voy a dar, por ejemplo, esta. Ok, vamos a darle otra que se vea mejor. Bueno, vamos a darle esta. Yo le voy a dar ese. No tienen que poner el fondo blanco. Pero yo, sería bueno que lo traen sin el fondo blanco para que se le quede un color de fondo aquí arriba. ¿Oyeron? Entonces, yo lo hice así, pero ustedes pueden ponerle otro colorcito. Voy a poner un colorcito, por ejemplo, este, para hacerlo diferente. Nada, ya ahí tengo mi formato tabla y tengo mi tabla diseñada. Ahora yo lo voy a calcular. Recuerden que es la multiplicación, la cantidad por el precio del producto. Entonces, igual, recuerden que cuando uno va a hacer una fórmula en Excel, tiene que poner siempre el símbolo de igual. Igual, cantidad, fíjense que se me pone cantidad y no se me pone, por ejemplo, la celda, el nombre de la celda de 2. Le voy a explicar ahora por qué. Porque es el asterisco, precio unitario. Fíjense que se me pone simplemente arroba, precio unitario, arroba cantidad. ¿Por qué? Porque al ser un formato tabla, vamos a darle a Enter antes de. Enter, fíjense lo que pasó. Me multiplicó todos los datos que están ahí en su celda correspondiente. ¿Por qué hizo eso? Porque al yo darle un formato tabla, ya se le entiende que todos los datos numéricos que están ahí de las columnas que yo seleccioné es para hacer la misma fórmula, la misma función. Como en este caso, yo lo que hice fue una multiplicación, pues entonces ya que hizo, agarró y multiplicó celda con celda. Por ejemplo, la celda de las cantidades la multiplicó por la celda del total venta y ahí me dio el resultado. Por eso se hizo así de manera más rápida. Si yo lo hubiera hecho, por ejemplo, le hubiera dado un formato como normalmente uno lo hace, que es que uno selecciona todo y le va dando el formato y todo eso, tendría que hacerlo todo manualmente. Pero como ya yo le hubiera dado un formato de tabla, pues entonces ya le entendió que eso es una tabla y en base a eso me trabaja. Nada, vamos a seguir. Vamos a ver ahora lo que me dice. Me dice, el punto número 2, me dice, aplica un formato condicional. Los formatos condicionales no son más que formato que en base a una condición que tú le pongas, pues entonces te aplica un color. Por ejemplo, miren aquí, ventas altas. Resalta el verde en verde los valores en total venta. Voy a trabajar con la columna que se llama total venta, que es la última, esta. Y dice que sean mayores a 10,000, es decir, los valores que son mayores a 10,000, pues entonces lo va a poner en color verde. Ventas bajas, resalta en rojo los valores que sean menor a 5,000. Lo que sean menor a 5,000 lo va a poner en rojo. Y me dice aquí, cantidad mayor a 5 unidades. Aplica un fondo amarillo a las ventas de la cantidad de columnas. Fíjense que aquí yo voy a trabajar en este caso con la columna de cantidades, que sea mayor a 5. Es decir, en la columna de cantidades, todo lo que tenga un valor mayor a 5 va a ser en color amarillo. Lo que sean menor a 5, pues entonces va a ser no va a tener color. Bien, entonces vamos allá. Vamos primero con la de la columna venta. Voy a mi columna venta, me dice que es lo que sea mayor a 10,000, pues entonces un color verde. Entonces voy allá a mi columna venta, selecciono mi columna venta y digo formato condicional. Miren dónde está. Formato condicional. Hay diferentes formatos. Ya les expliqué básicamente cómo funciona el formato condicional para aplicar colores dependiendo del valor, la condición que tú le pongas. Fíjense que hay de mayor que y menor que. En este hay un sinnúmero. En la otra que de regla de 10, que sea superior o menor, y así sucesivamente. Hay de colores, hay de barra, hay diferentes que se le pueden aplicar. Viene que cuando yo lo voy pasando el cursor, fíjense lo que va pasando, miren. Miren. Bien, nada, vamos entonces a decirle uno que sea mayor a 10,000. Selecciono y le digo, ¿es mayor que? Es decir, en este caso es mayor a 10,000. Le digo 10,000, 10,000 y aplícame el color verde, porque un color verde. Selecciono verde. Aceptar, fíjense, todo lo que son mayores a 10,000, él me lo pone en verde. Voy entonces ahora con mi otro formato condicional en la misma columna. Formato condicional, lo que sean ahora menor a 5,000, ¿verdad? Creo que así que dice, vamos a ver. Si las unidades que son menores a 5,000, pues entonces pónmelo en color rojo. Pues vamos allá. Menor a 5,000, selecciono, formato condicional, menor que 5,000, color rojo. Bueno, ya ahí tiene su color rojo. Fíjense ahí, ya yo terminé con mi primera columna total venta.
Fíjense en este caso, si por ejemplo este que tiene 7000, que no tiene color, yo le digo que en vez de 2, por ejemplo aquí, este que su precio es de 7000, que van a ser, si yo le aplico 2, van a ser entonces 14000. Fíjense con lo que hace, yo le digo 2, pues entonces se me pone en verde porque ya pasó de 10000 y así sucesivamente. Nada, entonces vamos ahora con la cantidad, que es la instrucción número 3, que me dice que en la columna cantidad, lo que sean mayor a 5, pues entonces pone un color amarillo. Vamos allá. Selecciono mi columna cantidad, formato condicional, mayor, ¿verdad? A 5, pues entonces póngale un color amarillo. Fíjense que ya se pone el 5. ¿Por qué se pone el 5 automáticamente? Por el promedio. Los números que están ahí no pasan de 10, y si tú calculas de 1 a 10, de 0 a 10, de 0 a 9 son 10 números. Entonces, el que esté en el medio entre 1 y 10 es el número 5, pues ese es el promedio, ¿verdad? Entonces, nada, me dice que color amarillo, este está en 5, este en color rojo, le cambio el color, le digo que es amarillo. Aceptar. Y ahí está mi primera tabla realizada. Ya yo hice mi primer ejercicio, mírenlo ahí. Ese es mi primer ejercicio, ya yo lo hice, de ahí para arriba. Bien, ahora vamos a continuar con el ejercicio número 2, que es el de gráfico. Entonces, vamos allá. Me dice, crea un gráfico de gráfico de columnas, utilizando los datos de producto y total venta. Entonces, vamos a utilizar esos datos de producto y total venta para yo utilizar esos datos aquí en gráfico. Bien, entonces, los datos que voy a utilizar para hacer el primer gráfico de columnas son el de producto y el de total venta. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar estas dos, estas dos columnas, ¿verdad? Vamos a seleccionarla. Presiono la tecla control, ya hay una que está seleccionada, presiono la segunda, control C, fíjense que está copiada, voy a gráfico, digo control V. Ahí están entonces mis dos columnas copiadas. Entonces, nada, voy a seleccionar mis dos columnas y le digo insertar. Aquí busco el gráfico de columnas. Ahí van a aparecer un montón de gráficos. La que yo recomiendo que utilicen esta forma de hacerlo, porque para que se nos haga mucho más fácil encontrarla, le damos clic aquí, aquí debajo donde dice gráfico dinámico, pero aquí, en ese esquinita que está ahí. Le damos clic para que se nos abra el menú. Entonces aquí utilizamos el gráfico dinámico. Miren aquí, perdón, en este caso el de columnas agrupadas. Mírenlo aquí. Está, entonces, hay dos. Miren uno aquí y miren el otro aquí. Entonces yo voy a utilizar el siguiente para que sea más... vamos a utilizar... ¿Cuál utilizo? Bueno, cualquiera de los dos. En este caso voy a utilizar el de colores para que sea un poquito más. Pero miren, hay más. Hay más. Fíjense aquí, hay más. Entonces pueden utilizar uno diferente. No se limiten. Entonces nada, vamos a utilizar este. Vamos a darle a aceptar. Ya ahí tengo mi gráfico. Entonces, si ustedes se fijan, las leyendas están por colores. Está el mouse, está el teclado, están todos ahí. Miren ahí. Este es mi gráfico. Puedo personalizarlo. Fíjense que aquí hay diferentes colores que yo puedo aplicarle, personalizarlo a su gusto. Ustedes pueden utilizar el que ustedes consideren, chicos, no hay problema. Yo voy a utilizar, por ejemplo, este. No, ese no. Bueno, vamos a utilizar cualquiera, no importa. Voy a utilizar este, que se ve como que tiene una negrita. Una negrita. También pueden cambiar los colores, miren aquí. Pueden utilizar otros colores. No se limiten, no se limiten, no se limiten. Un diseño rápido, cambiar una fila de otra, así sucesivamente. Entonces, nada, voy a personalizar un poquito, que me dice como que lo personalice. Asegúrese de que el gráfico tenga etiqueta de datos y el título, claro, bien. Entonces, el título que le voy a poner es este, control, ¿verdad? Los de alto, copiar, pegar. Aquí. Elimino ese título que está ahí. Eso es lo que se conoce como el título, ¿verdad? Pongo este y esto, lo que dice aquí, venta, y esto que está aquí, audífono por colores, es lo que se conoce como leyenda. Así que este también lo tiene. Yo puedo personalizar la leyenda, darle, por ejemplo, un bordecito, así. Es cosa ya a gusto, ¿verdad? El color de estas cuestiones que están aquí. Y nada, ya viendo el gráfico, ustedes saben cuáles son los productos que más se vendió. En este caso, fíjense que este fue el que tiene la venta más grande, el que es el monitor en este caso. Mírenlo ahí. Nada, aquí usted se da cuenta. Bien, entonces ya tengo mi gráfico voy a poner un poquito más pequeño para hacer el otro. Ya tengo mi gráfico de columnas agrupadas. Ahora vamos a hacer el gráfico circular. Pero ¿con cuál vamos a hacer? Ya yo tengo este, que es el primero, este que está aquí. Ahora yo voy a hacer el segundo, que es un gráfico circular, pero ¿con cuáles columnas? Con la que dice categoría y totalmente. Entonces, vamos allá
a mi primer ejercicio nuevamente, a total venta, va a copiar los datos que son de categoría y total venta nuevamente. Entonces, para yo copiarlo, recuerden, presiono la tecla control, selecciono la columna primero y voy a la otra columna, la selecciono también, le doy el control C para copiar, voy a, bueno, no importa, puedo dar control C, ok, selecciono, voy a la otra, selecciono, copiar, vamos a gráfico y aquí lo voy a pegar aquí, miren aquí, pegar, mírenlo ahí, entonces ahí tengo nuevamente mis dos columnas, ahora lo voy a hacer con esta, que en este caso sería uno, ¿verdad? Un gráfico circular, voy a poner un poquito más pequeño para que se vea mejor, vamos a ver este de lugar, ponerlo ahí, nada, entonces, recuerden, selecciono mi tabla o mis dos columnas, en este caso la que tengo aquí, le digo aquí a insertar, circular, miren aquí donde está, hay de diferente, vamos a utilizar simplemente este, son de varios colores, puedo utilizar este, también hay otro que son 3D, miren aquí, que también podemos utilizar los 3D, si quieren vamos a utilizar este. Bien, vamos a utilizar lo que son 3D. Entonces, nada, lo personalizo. Lo personalizo. Aquí le voy a aplicar, por ejemplo, este colorcito, para que sea un poquito mejor. Vamos a ponerle aquí el nombre, un nombre correspondiente, que es, por ejemplo, ¿cuál es el nombre? Categorías y ventas. Vamos a poner ese mismo nombre, personalizar los colores diferentes para cada categoría. Nada, ya este está personalizado porque ellos vienen con colores diferentes. Ustedes pueden también hacerlo ustedes si así guste, pero sigue siendo lo mismo. Básicamente estaríamos redundando. Nada, aquí tengo ya mi segundo gráfico. Puedo utilizar, chicos, puedo cambiar el color, recuerden, simplemente seleccionarlo, doble clic, miren, ve. Y ahí está diferente, miren. Si yo lo ancho, por ejemplo, lo pongo un poquito más grande, esto se aumenta, miren, ve. Ya ahí está mi gráficos o mis gráficos con su porcentaje, ¿verdad? Su categoría, etcétera. Esto puedo hasta cambiarlo de lugar, fíjense que yo puedo moverlo para que se vea un poquito más grande. Esto puedo moverlo también, y así solamente. Todo lo que está ahí es editable. Todo lo que está ahí yo puedo moverlo. Miren, ve. Por ejemplo, esto lo voy a poner aquí abajo para que se vea mucho mejor. Voy a ponerlo ahí. Y nada, ya yo terminé con con mis gráficos. Si yo lo dejo aquí, yo puedo seleccionar cuáles categorías yo quiero resaltar, cuáles no, fíjense, ve. Así sucesivamente. Si le doy aquí, por ejemplo, aquí yo puedo rediseñarlo con los colores, así sucesivamente. Y si le doy aquí, puedo, por ejemplo, quitarle el título, ponérselo, quitarle las leyendas, ponérselo, así sucesivamente. En este caso no la tiene la leyenda, fíjense. Simplemente tiene como la categoría principal y ya. Yo puedo agregar eso ahí también. Pero nada, ahí se ve mucho mejor. Y nada, ya ese es mi segundo ejercicio. Ya este es el de gráfico, que corresponde a este. Entonces ahora... Bien, entonces, ahora vamos a trabajar en nuestro tercer ejercicio, que es la tabla dinámica. Entonces, fíjense, ¿cómo se hace esto? Tabla dinámica. Es en nuestra tercera hoja. Usa los datos de la tabla dinámica, de la hoja, tabla y ventas para crear una tabla dinámica. Segundo, organiza la tabla dinámica con categoría en las filas y total venta en los valores. Yo le voy a explicar eso ahí más adelante. Y por tercero, vamos a responder esta pregunta que están aquí basándonos en nuestra tabla dinámica. Entonces, vamos a hacer nuestra tabla dinámica con la tabla ventas, tabla y ventas. Entonces, vamos allá. Fíjense que mi tabla dinámica está vacía. Entonces, yo voy a ir a total venta, fíjense, la selecciono completo, le doy a insertar y le digo aquí donde dice tabla dinámica. Clic. Entonces, aquí me dice tabla o rango, es decir, como el nombre. Selecciona una tabla o el rango de donde yo quiero hacer mi tabla dinámica, ¿verdad? En este caso, que sería esta tabla que está aquí completa. Me dice, ¿en una nueva hoja o en una hoja ya existente? No, yo lo quiero en una nueva hoja, ¿verdad? Que es en la tercera. Aunque no se me va a poner ese nombre, ya eso yo se lo cambiaría. Entonces, nada, vamos a darle a aceptar. Fíjense cómo se me agregó una cuarta hoja, que ya simplemente tengo que cambiar el nombre, eliminar esta y cambiar el nombre a esa. Pero nada, vamos a dejarlo así. Bien, ya tengo ahí mi tabla dinámica. Aunque ustedes no la vean, ya mi tabla dinámica está. Ya simplemente yo tengo entonces que empezar a poner los valores en cada lado, en cada cuadrito de esto. ¿Qué significa eso, chicos? Miren, la tabla dinámica lo que nos permite es filtrar datos. Filtrar datos es decir que, por ejemplo, tengo una tabla que tiene 50 campos con muchos datos diferentes. Entonces le voy a decir, mira, yo lo que quiero que tú simplemente me muestres los campos de los datos que están en el campo nombre y en el campo total, por ejemplo. Y tú simplemente lo mueves y ya con eso tú haces tu tabla dinámica. Eso es para analizar y evaluar datos de una mejor forma, digamos, más resumida. Nada, entonces, lo que me dice la tabla aquí, me dice es, organiza la tabla con categoría
en la fila, porque iba a decir si yo lo quiero en la columna o lo quiero en la fila. En la fila y totalmente en los valores. Si ustedes se fijan aquí, me dice, miren aquí, filtro, fila y valores. Entonces, me dice, vamos a ver, categorías. Categoría es la que yo voy a utilizar, que es esta que está aquí. Fíjense ahí, se me pone automáticamente en fila. Yo también puedo arrastrarla. Digamos que yo no la quiero en fila, que yo la quiero, por ejemplo, en campos. Simplemente le doy aquí arriba, por ejemplo, fíjense, ¿ve? Lo pongo como filtro, lo pongo como columna, miren ahí cómo está ya en campo. Lo pongo como valores, que es lo que se va a sumar. Miren que ahí me pone el número 8. ¿Por qué? Porque son 8 renglones, ¿verdad? 8 categorías. Pero lo queremos como fila. Ya ahí está como fila. Entonces, nada, entonces me dice ahora que ponga total venta en valores. Selecciono total venta. Vamos a buscarlo por aquí. Total venta, mírenlo aquí. Y le digo que está en valores. Automáticamente se pone en valores. ¿Qué pasó ahí? Me la sumó. Miren que ahí me pone, o no me la sumó, me pone, por ejemplo, aquí el valor que está en total venta, pero también me da la sumatoria de esos valores. Es una forma simple y sencilla de cómo tú analizar datos. Y ya tengo ahí mi tabla dinámica. Esto yo puedo, ¿verdad? Editarlo. Recuerden que este filtro no puede quitárselo también y así sucesivamente. Y ya tengo mi tabla dinámica. Ya simplemente era eso. Ya una cuestión ahora yo puedo diseñarla, por ejemplo. Fíjense que también puedo ponerlo de manera diferente, esta parte aquí, los campos. Y nada, ya. Y con eso ya usted hizo su ejercicio. Ya esto es una cuestión de diseño aquí. Uno empieza a diseñar y nada, pero ya tiene su tabla dinámica. Entonces, los datos que yo pongo, por ejemplo, en columna, por ejemplo, yo quiero agregar la cantidad en columna, fíjense. Miren qué pasa, ve. Me puso la cantidad aquí, en las columnas. Yo la quiero eliminar. No, yo la quiero en fila. Y así sucesivamente. Pero nada, ya ustedes saben cuál es la temática. Y nada, ya ahí tengo mis 3 ejercicios. Ah, bueno, me falta cambiar el nombre. Fíjense que este tiene nombre hoja 4. Yo lo que voy a hacer es que voy a coger este nombre que está aquí, de tabla dinámica, de esta hoja. Y aquí se lo voy a poner aquí. Cambio el nombre, pegar, ¿verdad? Y ya tengo ahí mi tabla dinámica. Esta la voy a eliminar para que se vea mejor. Miren ahí. Ya, tengo mis 3 ejercicios. Miren que también puedo moverlo. Lo presiono sin soltar el mouse, arrastro hasta el final y lo suelto. Miren ahí. Entonces ahí tengo mi primer ejercicio, tengo mi segundo ejercicio y tengo mi tercer ejercicio. En esta tabla dinámica nos falta una tercera parte, que es contestar basándome en esos datos la pregunta que me hacen aquí. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es la categoría con mayor total de venta? Aquí lo dice. La categoría con mayor total de venta es la de electrónica. Mírenlo ahí. Me dice también... Me dice la otra pregunta es, ¿cuál es la categoría con menor total de venta? Y por último, ¿cómo cambiaría el resultado si toda la venta aumentaran un 10%? No, simplemente le agregaríamos, por ejemplo, un 10%. Le agregaríamos, por ejemplo, aumentar un 10%. ¿Cómo? Fíjense, en este, ¿cómo se haría? Pues nada, vamos a contestar esas preguntas. Lo primero que voy a hacer es que voy a agregarle un símbolo aquí que me permite escribir un cuadro de texto. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a insertar, perdón, le digo aquí, cuadro de texto. Puedo hacerlo así, también puedo agregarle una figurita simplemente y escribir encima de la figura, que también es válido. Vamos a hacerlo así mejor con las figuras. Entonces yo voy a poner en formas, voy a poner este cuadro que está aquí, por ejemplo, para que se vea mucho mejor. Y encima de este cuadro que voy a empezar a contestar las preguntas. Este cuadro lo voy a poner en así, para que se vea mucho mejor. Y nada, vamos allá. Vamos primero entonces con la primera pregunta. Me dice aquí, bueno, vamos a hacer un copy-paste. Copiar, pegar, así. Aquí, ¿verdad? Aquí. Pegar. Ahí están las preguntas. Simplemente ahora hay que empezar a contestarlas. Ahí. ¿Qué tal de esto? Si ya en este caso, para el último había que agregarle una columna que se llame, por ejemplo, aumento, por un ejemplo cualquiera, y ponerle un 10%, entonces multiplicar o sumar
al valor total, el 10%, para que te dé ese resultado final. Y nada, ahí finalizaría entonces nuestros ejercicios. Bye.